Dice la Biblia que Dios ha hablado de muchas ocasiones y de muchas maneras. Dios es un Dios que siempre ha tratado con el hombre desde que Él lo formó, porque nosotros somos creación de Dios. Amén. Somos creación de Dios. Pero Dios quiere que no solamente seamos creación de Dios, sino que seamos hijos de Dios. Diga conmigo, hijos de Dios. Y los hijos son aquellos que tienen el ADN de Dios. Es decir, que a un hijo biológico se le podría hacer un examen de ADN y el resultado sería que es hijo de la persona. Dios quiere que seamos hijos. Somos hijos adoptados, pero en la tierra cuando se adopta un hijo no se le puede dar el ADN, pero Dios sí. Por eso Dios nos da de su espíritu y nos hace nacer de nuevo, para que nosotros seamos hijos, ahora sí que hijos biológicos, hijos naturales de nuestro Dios. Pero dice que Dios ha hablado en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. Ahora, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 17, porque en Mateo capítulo 17 está la transfiguración, esa actividad que el Señor Jesús vivió. Y dice el versículo 1 en Mateo 17 que 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Dice que se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Es decir, que los discípulos miraron algo diferente en el Señor Jesús, porque lo habían conocido como el hombre que los llamó a servir a Dios con él. Lo conocieron como el profeta de Dios. La samaritana dijo, me parece que tú eres profeta. Y lo conocieron bajo la unción del Espíritu haciendo milagros. Lo conocieron que a través de la unción del Espíritu, porque él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para abrir la puerta de la cárcel a los presos y para anunciar el año favorable del Señor. Entonces lo conocieron como ese siervo ungido, ese siervo que tenía la unción de Dios para hacer milagros, y lo miraron sanar enfermos, lo miraron liberar endemoniados. Pero en esta ocasión no lo miran solamente como alguien ungido, sino que lo miran que hay alguien que tiene la gloria de Dios y que Dios mismo está obrando directamente en la persona, en Cristo Jesús. Dice que se transfiguró delante de ellos, su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y dice que se les aparecen Moisés y Elías hablando con él. Ahora, aquí quiero que pensemos algo, porque se presenta Moisés y Elías. ¿Quién era Moisés? Moisés era el hombre por medio del cual Dios dio la ley. Y esa ley estaba escrito que el que cumpliera las obras de la ley viviría por ellas. Ellos tenían gran respeto por Moisés. Ellos hasta el tiempo de Jesús, los judíos, no habían conocido a nadie que se hubiera levantado de parte de Dios con la fuerza de Dios como lo tuvo Moisés. Para ellos Moisés, no había otro como Moisés. Moisés era lo máximo. Para ellos era la respuesta. Para ellos era quizás decir, me hubiera gustado vivir en el tiempo de Moisés y conocer a ese hombre de Dios. Conocer a ese que liberó al pueblo de Israel. Conocer a ese hombre que trajo que por medio de él llegaron las plagas sobre Egipto. Ese hombre por el cual el pueblo de Israel salió con mano fuerte y poderosa de Egipto. Y ellos les hubiera gustado conocer a ese hombre. Quizás en su mente piense, quizás creo yo, obviamente no había fotografías, quizás había pinturas a mano, pero piense que les hubiera gustado saber cómo era Moisés. Y ahí en ese monte de la transfiguración se presenta Moisés. Para ellos es un impacto grande. Para ellos es ver a alguien que Dios usó grandemente. Para ellos es alguien que por medio de él Dios movía su mano. Dios mismo dijo, a los demás hombres me les apareceré en sueños, en visiones, pero con Moisés hablo cara a cara. Y Moisés es el hombre que ellos tienen gran respeto. No solamente Moisés, sino se les presenta Elías. Elías es el hombre que definió a Israel cuando Israel se estaba yendo a la idolatría tras los Baales.
Y entonces cuando Elías hace el llamado y dice, miren, si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Y si Baal es Dios, sigan a Baal. Pero decidan en su corazón y por medio de Elías, Dios hace llover fuego del cielo. De manera que Dios muestra su poder, muestra su señorío, muestra que realmente Elías es su siervo, que realmente Dios está con Elías, que realmente la palabra de Elías es poder en la boca de Elías. Conocen ese poder. Y entonces se presentan ellos dos con el Señor. Y entonces dice el versículo 4, que Pedro tomando la palabra dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Dice, si quieres, haré aquí 3 enramadas. La palabra en el original no es 3 enramadas, es 3 tiendas sagradas. Eso quiere decir en buen español el día de hoy, 3 religiones. Imagínense a Moisés, el hombre de Dios, el hombre que hizo milagros, el hombre por el cual Israel fue libre. No se había levantado otro como Moisés. Dios habló por medio de Moisés. Dios le dio a Moisés en el monte las tablas de los mandamientos. Para ellos, ellos tenían la ley. Decían, esta ley nos las dio Moisés. Dios habló por medio de Moisés. La palabra que Dios dio a través de Moisés es verdadera y no podemos violarla. Para ellos era lo más grande. Y luego llega Elías, que trae palabra del Señor, que trae milagros del Señor, que trae definición en el corazón de Israel para el Señor. Y entonces Pedro dice, mira, ¿por qué no hacemos aquí 3 tiendas sagradas? 3 enramadas o 3 religiones. ¿Por qué no hacemos 3? Porque ustedes 3 son de Dios, son hombres de Dios, Dios los ungió, Dios los usa. Y aquí estamos en el monte de la transfiguración con 3 tremendos hombres de Dios. Haremos aquí 3 enramadas, 3 tiendas sagradas o 3 religiones. Dice, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando, mire lo que dice, versículo 5. Mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, dice, a él oíd. Y entonces Hebreos dice que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en estos últimos días ya no nos ha hablado por Moisés, ya no nos ha hablado por Elías, ya no nos ha hablado por los profetas, sino que nos ha hablado por su Hijo, por Cristo Jesús. Y entonces cuando Pedro dice, mira, vamos a hacer aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, la nube, la voz de Dios, la nube luminosa y la voz de Dios mismo diciendo, mira, ya no van a oír a Moisés, ya no van a oír a Elías, sino que este es mi Hijo amado, Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, dice, a él oíd. Y entonces hay una instrucción para nosotros, oír al Señor Jesús, seguir al Señor Jesús. Dice Hebreos, ahí sigue diciendo que Él es el resplandor, regrese conmigo a Hebreos 1, Él es el resplandor de su gloria, es la imagen exacta de su naturaleza, el resplandor de su gloria, dice el versículo 3. Mire, volvamos a leer versículo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas. Les habló por Moisés, les habló por Elías, les habló por Isaías, les habló por Jeremías, les habló por los profetas. Dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Diga conmigo, por su Hijo. Nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó, dice que lo constituyó heredero de todas las cosas. O sea que si Moisés quiere algo, va a tener que depender del Señor Jesús. Que si Elías quiere algo, va a tener que depender del Señor Jesús. Y cualquiera de los santos que Dios usó, Pedro, Pablo, Jacobo, aún María, la madre de Jesús en la tierra, si ellos mismos, si quieren algo, van a tener que depender de Jesús, porque Jesús es el heredero de todas las cosas. Amén. Dice ahí,
Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesús. ¿Por qué por medio de Él? Porque Él es el Verbo. Cuando Jesús anduvo en la tierra, fue el Verbo encarnado. Fue la palabra de Dios misma encarnada caminando aquí en la tierra. Dios trajo su palabra a la tierra, la palabra por el medio de la cual hizo el universo, esa se hizo carne. Y el Verbo, dice Juan 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne, la palabra de Dios se hizo carne. Por eso, esa palabra viene a ser el autor de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Y entonces el versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que lo demás no tenían la imagen exacta de Dios. Moisés fue un gran siervo de Dios, pero no tenía la imagen exacta de Dios. Elías tenía mucho de Dios, pero no tenía una imagen exacta de Dios. Aún Adán en el huerto, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y entonces hace al hombre, pero la idea de Dios era de que conforme Dios hablara con Adán, Adán fuera tomando forma, porque era un hombre formado. No era un hombre creado, sino que era un hombre formado, iba a agarrar forma, y entonces todos los días Dios bajaba a hablar con Adán. Y Adán iba agarrando la forma de Dios, e iba a tener la imagen exacta de Dios. Sin embargo, le pusieron atención a la serpiente, pecaron, comieron del fruto que no deberían de comer, los echaron del huerto y perdieron lo que ya habían ganado en Dios. Pero ahora Cristo Jesús, que Él es la imagen exacta del Señor. Dice ahí, Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta. Diga conmigo, exacta. ¿Qué es algo exacto? Es algo perfecto. Diga conmigo, algo perfecto. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo decimos amén? Y entonces veo que hay predicadores en la tierra que Dios ha levantado. Hay dones que se manifiestan en vasos proféticos. Pero ni los predicadores ni los vasos proféticos son perfectos en todo lo que dicen. Sino que el vaso, esperamos que el vaso, lo que comparte y lo que da, sea lo más acercado a Dios. Pero nunca dice la Biblia que nos dejemos, que seamos guiados por profecías. Porque la profecía no puede ser exacta completamente. ¿Por qué? Por el factor humano. Lo que es exacto es la palabra de Dios. Amén. Un día dijo un predicador, dice, hay predicadores que cuando predican 5% palabra de Dios. Bueno, él dijo, yo escuché a un predicador apenas, dijo, y ese predicador predicaba 5% palabra de Dios, 20% humanismo y 75% incredulidad. Ahora, pensemos. Pienso en mí. Creo que no hay ningún predicador en la tierra, ninguno, que predique 100% palabra de Dios. Ojalá prediquemos por lo menos un 80, mi hermano. Que de la hora que estoy aquí predicando la palabra de Dios, ojalá de esa hora, 45 minutos sean pura palabra de Dios. Pero como hay factor humano, quiero que entienda eso, hay factor humano. Y por eso no puedo guiarme por profecías. ¿Qué hago con la profecía? La escucho, la analizo, voy a mi corazón. Le pregunto en mi corazón, en mi espíritu, Señor, ¿esto es tuyo, Señor? Si Dios dice no, amén, hago un lado de la profecía. ¿Qué pasa con el vaso profético? Dios lo usa, solamente que de lo que lo usa, tal vez 50-50. 50% de las veces realmente Dios ha hablado y 50% fueron sus emociones. Y entonces yo tengo que discernir. Ahora, gracias a Dios, por aquellos vasos proféticos, vamos a decir que cuando profetizan 90% palabra de Dios. Y 10% sus emociones.
Entonces es más fácil discernir, pero no quiero encontrarme con un vaso profético que cuando profetiza 5% palabra de Dios y 95% de sus emociones. ¿Qué quiero decirle? Que el Señor Jesús es la imagen exacta, 100%. El Señor Jesús cuando anduvo en la tierra, Él sí predicó 100%, no 99.9%. Él predicó 100% palabra de Dios. Él es la imagen exacta de su naturaleza. Ahora, la palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que Dios inspiró, esto sí es 100% palabra de Dios. Pero me refiero cuando hay un factor humano en la tierra. Por eso repito, no hay nadie en la tierra que predique 100% palabra de Dios. Tal vez conocemos un hombre muy ungido y de los 60 minutos que predica, tal vez 58 fueron palabra de Dios. Pero quiera o no, se tiró 2 minutos que no era de Dios. Algunos 40, algunos 35, algunos 25, algunos 15, o como dijo aquel predicador, ese predicador predicó 5% palabra de Dios, 20% humanismo y 75% incredulidad. Yo no quiero hacer eso, pero cuando voy a la palabra de Dios, Dios dice que el Señor Jesús es la expresión exacta de su naturaleza. Le puedo hacer caso completamente a Él. Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, a los hombres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por Cristo Jesús. Y en el monte de la transfiguración se presenta Elías, Moisés, el Señor Jesús. Señor, hacemos 3 enramadas, hacemos 3 tiendas sagradas, hacemos 3 religiones. Y el Señor dice, no, solamente oigan a Cristo Jesús. Y entonces sigue diciendo el versículo 3. Sigue diciendo, dice que Él es la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Este es Cristo Jesús, mi hermano. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Diga conmigo, Él es Cristo Jesús. Por eso cuando yo me dispongo a seguir a Cristo Jesús, yo camino sobre seguro. Si me dispongo a seguir a un hombre, voy a decir a un predicador. Por eso yo estoy en contra de que se siga a los predicadores, mi hermano. Porque no hay predicador que 100% haga las cosas correctas. Si me pongo a seguir a un hombre, ese hombre se puede equivocar. Y cuando él se equivoque, si yo no estoy alerta, yo también me voy a equivocar juntamente con él. Pero si me pongo a seguir a Cristo, Cristo me va a decir, este es mi siervo, este es mi hijo, yo lo uso para mi gloria, recibe. Y entonces me pongo a recibir. Pero cuando hay algo que no, Dios me avisa. Porque los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Por eso no podemos ser como los pichoncitos, hermano, que cuando están en el nido les traen de comer y no bajaron el pico y comen todo lo que les traigan. No, debo de ver hacia el Espíritu de Dios dentro de mi vida, porque Él es el que me va guiando a mí y me va enseñando lo que viene de Él. Amén. Por eso sigamos a Cristo Jesús. Él es la expresión exacta de la naturaleza del Padre. Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y entonces dice, siendo mucho mejor, diga conmigo, mucho mejor. Me agrada cuando usa esas palabras, como la expresión exacta de su naturaleza. Siendo mucho mejor que los ángeles, mucho mejor. Eso me suena como cuando dice Efesios que Él fue puesto muy por encima de todo principado, de todo poder, de toda autoridad, de todo dominio, de todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Pero dice muy por encima, no dice encima, dice muy por encima. Y aquí dice siendo mucho mejor. Otra vez diga conmigo, mucho mejor. Él es mucho mejor. No hay quien se parezca en dignidad al Señor Jesús. Nosotros somos los que nos estamos pareciendo al Señor Jesús. Los jóvenes en la tierra quieren parecerse a un artista, quieren parecerse a un deportista, quieren imitarlo, pero ese deportista está equivocado y
puede caer en muchos hoyos, pero si me quiero parecer a Cristo Jesús el Señor. Él es el Señor, diga conmigo, Él es el Señor. Mucho mejor que los ángeles, dice que por cuanto ha heredado un hombre más excelente que ellos. Y entonces me encuentro al Señor Jesús, que Él heredó un hombre. Diga conmigo, heredó un hombre. Porque Él tiene un hombre primeramente por herencia, porque Él es el Hijo de Dios. Por eso dice que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra. Ahora, Él heredó, pero no solamente heredó, sino que dice el versículo, sigue diciendo ahí, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, diga conmigo, otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Por qué nosotros no éramos hijos de Dios? Éramos creación de Dios. Toda la gente del mundo es creación de Dios. Pero en Juan capítulo 1, vaya conmigo a Juan capítulo 1. Dice Juan capítulo 1 versículo 12, que a todos los que le recibieron, Juan capítulo 1 versículo 12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, o les dio el poder, o les dio la autoridad, o les dio la potestad de llegar a ser, diga conmigo, llegar a ser. Les dio la potestad o la autoridad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, toda la gente del mundo es creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios. ¿Por qué no nosotros, antes de venir al Evangelio, no éramos hijos de Dios? A causa del pecado. Porque nuestro espíritu estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y eso hacía que no fuéramos hijos de Dios. Pero se nos predicó el Evangelio, creímos en el Evangelio, recibimos a Jesús como Señor y como Salvador, recibimos el Espíritu de Dios y tuvimos un nuevo nacimiento. Diga conmigo, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento hizo que fuéramos hijos de Dios, porque nacimos de nuevo, nacimos del Espíritu, nacimos de Dios y somos hijos de Dios. Pero en Hebreos, cuando usa la palabra otra vez, diga conmigo, otra vez, dice Hebreos 1, dice el versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesús, Él nació de la Virgen María, el Espíritu Santo hizo sombra sobre esa mujer y lo que fue engendrado de ella fue el Hijo de Dios. Amén. Cuando el Señor Jesús nació en la tierra, Él nació como hijo de Dios. Él era hijo biológico de Dios. Pero un día fue a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario dice la Biblia que mis pecados cayeron sobre Él. Vaya conmigo a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, le hizo, diga conmigo, le hizo pecado por nosotros. No solamente dice que pagó por nuestros pecados, sino que le hizo pecado. O sea, le hizo como que Él fue el que robó, como que Él fue el que adulteró, como que Él fue el que violó. Le hizo pecado por nosotros. Dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Justicia, ya conmigo, justicia de Dios. Entonces, Él era hijo de Dios. Él nació en la tierra como hijo de Dios. Pero un día fue a la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que hacía que nosotros no fuéramos hijos de Dios? El pecado. Amén. El pecado, ok. Entonces, sobre el Señor Jesús caen nuestros pecados. Ahora Él es el borracho, ahora Él es el adúltero, ahora Él es el asesino. Y por eso Él ya no es hijo de Dios. Porque al morir, porque Él murió espiritualmente. Nosotros sabemos lo que es estar muerto espiritualmente. No tener vida de Dios. El pecado hace separación entre Dios y los hombres.
Y entonces ahí él ahora muere espiritualmente. Y si muere espiritualmente, ya no es hijo de Dios. Al igual como nosotros no lo éramos antes de venir al Evangelio y antes de recibir ese nuevo nacimiento. Y entonces él muere y cumple el sacrificio completo. Él descendió al Seol. Ahí estuvo el Señor Jesús. Ahí estuvo encarcelado. Ahí estuvo, fue y predicó a los espíritus encarcelados ahí. Y entonces lo resucita Dios. Diga conmigo, lo resucita Dios. Y entonces dice otra vez, dice Hebreos 1, otra vez. Hebreos 1, 5. La segunda parte dice, y otra vez yo seré padre para él y él será hijo para mí. O sea, él nació como hijo de Dios, pero el pecado aleja. El pecado hace que el espíritu se muera y que la persona no sea hijo de Dios. Y entonces él murió espiritualmente. Mira, hermano, morir espiritualmente es la verdadera muerte. Porque tú y yo que somos hijos de Dios, un día vamos a morir físicamente, pero tenemos vida eterna. Y nosotros no vamos a pasar jamás esa vida espiritual, esa muerte espiritual otra vez. Donde el infierno le cae a la persona, donde la persona está siendo oprimida internamente. La muerte lo tiene amarrado, lo tiene subyugado. El Señor Jesús murió espiritualmente, no solamente físicamente, porque el pecado cayó sobre él. Pero la promesa del Padre era que él lo iba a resucitar. Y cuando lo resucita, dice Hebreos, otra vez seré padre, por segunda vez seré padre para él. Porque él cumplió el sacrificio que vino a hacer en la cruz del Calvario. Y entonces cuando yo miro hacia Cristo Jesús, no lo miro como una religión. Porque la religión es Elías, es Moisés. Dijo Pedro, hagamos 3 enramadas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús. Pero la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora a él es al que yo oigo. Él es el heredero de todas las cosas. Si yo quiero algo, lo voy a alcanzar solamente en Cristo Jesús. Porque Dios tiene todas las cosas para sus hijos. Y la única manera de ser hijo de Dios es entregarse a Cristo Jesús. Es reconocerle como Señor y como Salvador, recibirle en el corazón y hacerse parte de su reino. Él es el que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces Dios habló de muchas maneras. Por eso usted me dice cuántas religiones hay en el mundo. Un montón, mi hermano. Unas porque Dios hizo algo ahí, como Moisés con Elías. Otras fueron invenciones de los hombres, pero hay muchas. Pero el día de hoy, Dios escucha solamente a Cristo Jesús. Ahora, yo no quiero tardar con usted, pero vaya conmigo a Colosenses. Porque Colosenses me enseña esa primacía que tiene el Señor Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 13. No sé si a usted le emociona esto, pero a mí me retemociona, hermano. Pensar en lo que tengo en Cristo Jesús. Por eso le decía, ¿cuántos han conocido algún predicador que usted dice, creo que Jesús no hablaría de esa manera? ¿Sí, verdad? Sí, yo lo he conocido. ¿Por qué? ¿No es siervo de Dios? No, sí es siervo de Dios. ¿No lo usa Dios? No, Dios sí lo usa. Solamente que tienes que entender, pues, que de la hora que predica, 45 minutos Dios habló y los otros 15 minutos, pues, fueron sus buenas ideas, pues. Y fue su cultura y fue su forma de decir las cosas y fue la forma como él se crió y le quiere imponer a todo mundo la forma como él se crió. Ese es el hombre, no es Dios. Entonces tengo que discernir de la hora que predique el predicador cuánto fue Dios y cuánto no fue Dios. Por eso debo estar atento porque Dios me va a hablar. Porque Dios se lo usa. Y también la profecía es igual. La profecía hay que discernirla. No es de comérmela, no es decir, Dios habló. No, qué bueno que Dios haya hablado. Pero pregúntale a Dios en tu corazón. Porque obviamente el que profetiza se equivoca. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Dios no lo usa? No, Dios sí lo usa. De que lo usa, sí lo usa. Pero tengo que estar alerta y mirar entre su 50 y 50 o entre sus 75 y 25, ¿quién fue? ¿Fue Dios? ¿O fueron sus emociones? ¿O fueron sus ideas? Pero cuando pienso en Cristo Jesús, que Él es el que me habla, por eso repito, esto
no es 50 y 50, no es 75 y 25, esto es 100%. Es Dios hablando, amén. Y por eso cuando alguien se ponga a predicar, recibe, analiza, recibe. No seas incrédulo porque Dios tiene una palabra para ti. No, pero es que a veces dicen cosas que no me gustan. Sí, posiblemente eso no fue de Dios, posiblemente. Pero eso no quiere decir que Dios no lo usa, Dios sí lo usa. Eso no quiere decir que Dios no tenga una palabra para ti a través de esa persona. Sí la tiene. Solamente que no 100% es Dios, pues. ¿Por qué? Porque hay factor humano. Necesitaría salirse el humano, pues. Necesitaría salirse el factor humano del asunto, pero Dios nos usa. Dios tiene este tesoro en vasos de barro para que la gloria no se le dé al vaso, sino a aquel que puso ese tesoro en ese vaso. Amén. Y por eso le doy gloria a Dios, porque veo que Dios usa a vasos sucios, a vasos imperfectos, a vasos quebrados, que a veces Dios lo usa bien bonito para bendecir y de repente se le zafan los cables y empieza a decir cosas que no debe también. Y yo doy gracias a Dios porque Dios usa a esa persona. Yo doy gracias a Dios porque Dios lo usa, porque hay un factor humano. Pero Dios escogió a Cristo Jesús y nosotros estamos en Cristo Jesús. Y estamos perfectos en Él porque Él es perfecto. Estamos perfectos en Él a pesar de este factor humano que tenemos nosotros. Ahora en Colosenses 1:13 dice que Él, Dios nos libró del dominio de las tinieblas. ¿Cuántos fuimos librados? Y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice, en quien tenemos redención, en quien tenemos el perdón de los pecados. Versículo 15. Miren lo que dice, Él es la imagen. ¿Quién se parece a Dios? Cristo Jesús. Y nosotros estamos siendo formados en la misma imagen. En la imagen de Cristo Jesús. Unos van más adelantados, otros un poco más atrás y otros van empezando la carrera y a otros apenas los están limpiando para empezar a formar, mi hermano. Pero estamos siendo formados en la misma imagen. Él es la imagen del Dios invisible. Pero mire lo que dice, Él es el primogénito de toda creación. Ahí la palabra primogénito quiere decir el que tiene el primer lugar en honor y en dignidad. Él es el primogénito de toda creación. Versículo 16. Porque en Él, diga conmigo en Él. Mire lo que es Cristo Jesús. A Él es al que seguimos nosotros. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Y entonces dice, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Quiere decir que hay cosas excelentes, mi hermano. Piense en la excelencia, tronos, dominios, autoridades, pero todo eso excelente fue creado por Él y para Él. Él creó. Por eso yo creo que Dios usa grandemente a los hombres en la tierra. Pero tiene más gloria el que los creó. Dios usó a Pedro, Dios usó a Pablo, Dios usó a Jacobo, hasta Tomás incrédulo, hasta también a él usó, mi hermano. Excelencia, todos los vasos humanos. Piense en un siervo de Dios que usted dice, wow, qué hombre de Dios, no hay otro como él. Bueno, tengo una noticia, lo crió mi Señor. Y lo crió para Él, por Él y para Él. Para Él fueron creadas todas las cosas. Él es el que tiene la primacía. Sigue diciendo el versículo 16, que todo fue creado, cosas visibles e invisibles. Versículo 17, y Él es, diga conmigo, Él es. Es que este evangelio, mis hermanos, es de mirar hacia Cristo Jesús. Yo no leo el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento. Yo leo el Antiguo Testamento porque yo quiero entender el Nuevo Testamento. Porque esto es lo importante. Dios habiendo hablado de muchas maneras en el Antiguo Testamento, de muchas maneras y de muchas formas, pero ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, por Cristo Jesús. Y entonces eso es lo más importante, mi hermano. Dale un aplauso al Señor, mi hermano. Él es lo más importante.
Dice ahí, dice que Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Si usted me dijera, pastor, ¿y usted va a permanecer? Si estoy en Cristo, sí. Si me mantengo en Cristo, sí. Pero le miro muchas rajaduras. No, pero no se preocupe, mi hermano. El que me sostiene, Él es perfecto. Él no tiene errores. Él tiene fuerza. Y en Él todas las cosas permanecen. En nadie más, solamente en Cristo. Dice el versículo 18. Él es. Otra vez diga conmigo, Él es. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Sabe que la iglesia es un cuerpo? Los bomberos es el cuerpo de bomberos. La policía es el cuerpo de policía. La iglesia es el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí me entiende? Nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y Jesús es la cabeza del cuerpo. De Él viene el poder. De Él viene la luz. De Él viene la vida. Porque es un cuerpo vivo. Somos miembros de Cristo Jesús. Somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Estamos vivos y activos. Dice ahí, Él es también la cabeza del cuerpo, versículo 18. Que es la iglesia. Y Él es el principio. El primogénito de entre los muertos. El primero. Quizás usted diga, pastor, pero el hijo de la viuda de Naín también resucitó. Elías resucitó al hijo de la viuda de Serepta. Eliseo resucitó al hijo de la Sulamita. Sí, pero ellos volvieron a morir. Lázaro volvió a morir. Pero hay uno que no volvió a morir. Y es Cristo Jesús. Por eso dice que Él es el primogénito, dice el versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. A fin de que Él sea el primero. A fin de que Él sea el más importante. A fin de que Él sea la puerta para entrar a Dios. Cristo Jesús es la única puerta para acercarse a Dios. Es la única puerta, mis hermanos. No existe otra puerta. Todas las demás puertas se cerraron. La única que quedó abierta es Cristo Jesús. Es la manera como yo puedo agradar a Dios. Por eso dice ahí que Él es la cabeza de la iglesia. Y Él es el primogénito a fin de que Él tenga en todo la primacía. Versículo 19, porque agradó al Padre. Diga conmigo, agradó al Padre. Porque agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitara toda la plenitud. O toda la plenitud de la deidad. Es decir que Cristo Jesús es Dios. Completamente. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Él es Dios. Si yo sigo a Cristo Jesús no me puedo perder. Es imposible que me pierda. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Él es Dios. Él es el que me enseña. ¿No se ha dado cuenta que Dios nos guarda y nos salva de tantas cosas en la vida? Él mueve su mano, sus ángeles mueven su mano, somos guardados y Dios nos preserva. Y yo puedo decir que hasta el día de hoy es Cristo Jesús el que me ha preservado a mí. Si fuera por mis fuerzas, yo ya hubiera caído. Si fuera por mis fuerzas, yo ya estuviera alejado de este negocio, mi hermano. Pero como no dependo de mí, sino que dependo de Cristo Jesús, Él es el Señor. Y entonces dice ahí el versículo 19, que agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud de la deidad. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar todas las cosas. Es decir, que el ser humano estaba enemistado con Dios. Dice Pablo que éramos enemigos en la mente de Dios. Éramos enemigos de Dios, íbamos directo a una perdición, a una condenación. Pero agradó al Padre que en Cristo Jesús todo fuera reconciliado. Por eso yo sé que yo soy acepto delante de Dios. Y por eso yo sé que Dios me ama a mí. Me ama completamente. Y no solamente eso, me ama como ama a Cristo Jesús. Me encanta decir eso, mi hermano. Porque Juan 17:23 lo dice. Vaya conmigo a Juan 17:23. Dice que me ama tal como ama a Jesús.
no me ama menos. Yo pensé un tiempo que Dios me amaba, pero no tanto como a Cristo, que a Él lo amaba más que a mí. Pero ahí en Juan 17:23 dice el Señor Jesús, dice que yo en ellos, mire la oración del Señor Jesús, está orando con el Padre y dice yo en ellos y tú en mí. Está orando con el Padre. Para que sean perfeccionados en unidad, para que sean una sola unidad perfecta. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Mire lo que dice. Y que los amaste, y entonces usa la palabra tal. Mire lo que dice, tal como me has amado a mí. Entonces cuando yo miro eso, me aman igual que a Jesús. Porque agradó al Padre reconciliarnos a través de Cristo Jesús. Él es la reconciliación. O sea, cualquiera que entre por Cristo Jesús tiene entrada al Padre. En Cristo Jesús todos podemos ser reconciliados. Dice que para que el mundo sepa. Dice yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amaste, y entonces dice, tal como me has amado a mí. Y entonces yo debo de sentirme amado por el Señor. Y si viene una profecía que dice, ya no te amo a ti, va directamente contra la palabra de Dios. Y entonces tengo que saber que el vaso sí lo usa Dios. Solamente que ahorita se aventó una de chocolate. No, pero estaba temblando y llorando, aunque era de chocolate. Porque va en contra de la palabra de Dios. No hay predicadores que cuando predican 100% sea palabra de Dios. ¿Por qué? Por el factor humano. No puede sacar al hombre de ahí. No puede sacarlo, está metido ahí. Ahora hay que orarle a Dios que 98% sea palabra de Dios y el 2% pues se lo aguantamos, ¿verdad? Ahora si le tenemos que aguantar el 95%, pues que Dios nos dé paciencia, ¿verdad? Porque si nos va a predicar 5% palabra de Dios y 95% sus ideas, hay que Dios nos dé paciencia, mi hermano, porque no va a ser tan fácil aguantarlo. Pero no hay un predicador en la tierra que 100% hable palabra de Dios. Y la profecía es igual. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y dice que Él me ha amado. Diga conmigo, Dios me ama. Por eso si alguien te dice que Dios no te ama, es mentira. Dios te ama. Pastor, y si voy a parar al infierno, de todos modos Dios te ama, envió a Cristo Jesús a morir por ti. Solamente que tú no le hiciste caso. Pero Dios te amaba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, a mí Dios me ama. A ti Dios te ama. Dios quiere tu bien. Si quisiera mi mal el Señor, pues ni envía a Cristo Jesús. Yo ya estaba hundido de cualquier manera. No necesitaba estar más hundido. Pero como Él me ama, envió a Cristo Jesús a morir por mis pecados. Y entonces dice que para que el mundo sepa que los has amado tal como me amas a mí, igual. Para Dios soy especial. ¿Sabe por qué? Porque mira a Cristo Jesús en mi vida. Y entonces regrese conmigo a Colosenses 1. Porque termina diciendo ahí, termina diciendo que por medio de Él reconciliar, versículo 20, Colosenses 1:20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio, sigue diciendo ahí, por medio de Él. Y entonces dice, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y sigue diciendo, versículo 21, y aunque vosotros antes estabas alejados y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, eso éramos nosotros. Antes estábamos alejados, éramos de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él.
Antes estábamos alejados, pero ahora Él nos ha reconciliado para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles. Es Él el que nos está preparando, mis hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Seguirlo a Él. Caminar con Él. Darle gracias por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que ha hecho en nuestras vidas. Él está trabajando en nuestras vidas. Y en medio del trabajo tal vez alguna vez te hace enojar, pero es para tu bien. En medio del trabajo como que quisieras que Dios hiciera las cosas de diferente manera, pero Dios dice, este es el camino. Lo que tengo que hacer es confiar en Cristo Jesús. Yo termino, Filipenses 2. Porque Filipenses 2 dice que al nombre de Jesús, yo lo quiero decirte que a Él oír. Porque Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras a los hombres. Ha hablado por los profetas, ha hablado por Moisés, ha hablado por la ley, ha hablado de muchas maneras. Pero en este tiempo nos ha hablado por su Hijo. Y por eso dice el versículo 8 del capítulo 2, que hallándose en forma de hombre, Cristo Jesús, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces por eso, diga conmigo, por eso, porque ahí dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora por eso, por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Diga conmigo, sobre todo nombre. Sobre la muerte, sobre la enfermedad. Cada enfermedad tiene un nombre, ¿verdad? Diabetes, cáncer, lo que sea. Cada enfermedad tiene un nombre, pero a Jesús lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y yo puedo confiar en Cristo Jesús completamente. Y yo puedo erradicar el temor de mi vida. Puedo erradicarlo. Porque una de las cosas es que cuando alguien enferma de algo y sana, tiene miedo que le regrese. Si una persona enfermó de cáncer y estuvo enferma y después sanó, vive con un demonio encima después, pensando puede regresar en cualquier rato. Pero si le pone la confianza a Cristo Jesús y que Él tiene el nombre que es sobre todo nombre, por lo cual Dios también le confirió, le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, no solamente nombres de enfermedades, sino nombres de hombres que Dios ha usado en la tierra, hombres y mujeres que Dios ha usado en la tierra y que Dios le ha dado nombre a Cristo Jesús sobre todo nombre. Él es el grande. Versículo 10, para que al nombre de Jesús, diga conmigo, al nombre de Jesús. Por eso usa el nombre de Jesús. Usa el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor. Y cuando alguien confiesa que Jesús es el Señor, eso es para la gloria del Padre. O sea, Dios no dice, ¿y yo? ¿Por qué Él? No. Cuando alguien confiesa a Jesús como Señor, eso es para la gloria del Padre. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar a Dios. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por enviar a Cristo Jesús. Gracias por enviarlo. Hoy declaramos que Jesús tiene el primer lugar. Tiene la primacía. Señor, te bendecimos y te glorificamos y te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, la exaltación. ¿Quieres venir delante del Señor y decirle, te confieso como Señor? ¿Quieres decirle, te confieso y declaro que tú eres Señor, que tú eres mi Señor? Esto glorifica al Padre. Esto glorifica al Padre. Cuando tú vienes delante del Señor y le reconoces, ahora tú eres el importante. Ahora tú tienes la primacía en todo. Hubo hombres y hay hombres
que Dios usa tan tremendamente el día de hoy, tan tremendamente. Pero no es para hacerles una religión, no es para hacerles una enramada, es para oír al Señor Jesús y decirle: Señor, aquí está mi vida y mi corazón. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, Él vino por nosotros. Gracias. Jesús, Señor de la creación, Él es el Señor, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Él fue el que tomó, sí, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Una vez más, Jesús, Jesús, Señor de la creación. Él es el Señor, mi hermano, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo. Él tomó la semejanza de hombre, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios, sí, el Padre, mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Él es el Señor, Él es el Señor, Él es la puerta, es la única manera de ser salvo, mi hermano, es la única manera de alcanzar bendición. Somos coherederos con Cristo, Él es el Señor, Él tiene en todo la primacía, Él es lo más importante, Él es el que tiene las llaves. Oh Señor, te adoramos. Sí, Señor, sí, mi Rey. Dilo, más Dios. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mi lengua confiesa que tú eres Señor. Mi lengua confiesa que eres Rey de Reyes. Mi lengua confiesa que eres la puerta. Mi lengua confiesa que estoy bendecido por ti, que estoy libre por ti, que tengo vida por ti, y que yo nunca experimentaré la muerte espiritual. Nunca, jamás. Porque Él murió. Él murió, Él murió. Mas Dios a lo sumo lo exaltó. Confiésalo. Su nombre fue engrandecido. El nombre de Jesús. Él es el Señor.
Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza y la exaltación. Sí, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor, santo eres grande, eres poderoso y no hay nadie como tú, Señor. Estás sentado muy por encima de todo principado, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque estamos cubiertos bajo tu mano, bajo tu manto, bajo tu luz y bajo tu presencia. Señor, yo te bendigo y te adoro, te bendigo y te alabo, y te doy gracias por tu pueblo, y te doy gracias por tus siervos, por tus ministros. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por sus vidas.